Estamos en una nueva emisión de 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente desde la Escuela Libre de Derecho, agradecemos la oportunidad que nos dieron de este intercambio con sus alumnas y alumnos de la carrera de Derecho para explicar el funcionamiento, el papel de nuestro máximo tribunal, nuestro Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, para conocer sus ámbitos competenciales, sus dinámicas internas, su organización, la fuerza de sus mandatos, de sus resoluciones. Y estamos ante un panel que ya nos ha acompañado, pero que lo tenemos nuevamente gracias a Irerí García Ramos, abogada constitucionalista, profesora también de la Escuela Libre de Derecho. Irerí, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Brenda Magaña, igual, es consultora, pero profesora también de la Escuela Libre de Derecho. Nuevamente, Brenda, bienvenida. Muchas gracias, Sí. muchas gracias. Antonio Aramburu, también abogado postulante, profesor de la Escuela Libre. Gracias de nuevo. Al contrario, gracias. Y Miguel Bonilla, magistrado de circuito, pero también profesor de la Escuela Libre de Derecho. Miguel. Muchas gracias. Como saben, esto se trata de abrir un diálogo con ustedes a partir de sus inquietudes que, como ya hemos visto en programas anteriores, son muchas y además muy bien perfiladas en relación a nuestra Suprema Corte, previo a la reforma y con motivo de la reforma, que hay muchos cambios que, como hemos visto a lo largo de esta serie, hemos tratado de ir explicando, desengranando, aunque no siempre con toda la claridad, porque es verdad, sobre esto todavía no hay gran claridad de qué vaya a acontecer, pero ustedes saben que la voz la tienen ustedes tienen la palabra, así es que quiero darles el uso de la voz para que ustedes nos den una primera pregunta con la que podamos detonar la conversación. ¿Quién quiere formular esa pregunta inicial? A ver, allá, por favor. Hola, buenos días, soy Juan Carlos, alumno de quinto año, y mi pregunta es que respecto de la reforma judicial, se establece que los asuntos en materia tributaria los considera la Suprema Corte y deberá de resolver en un plazo de 6 meses, so pena de que se le dé aviso al Tribunal de Disciplina. Mi pregunta es más en específico en cuál es la ratio de este plazo tan corto. Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, la pregunta de Juan Carlos tiene muchas cuestiones que atender. Lo primero es que, hay que decirlo, todos los asuntos que llegan a la Suprema Corte los atiende a partir de qué tipo de vía se utiliza, si es una acción, si es una controversia, si es un amparo o si es alguno adicional, pero los tiempos los va marcando la Corte, salvo excepciones que ya han salido, asuntos que se piden de atención preferente o asuntos electorales en donde hay plazos más reducidos, pero lo cierto es que la reforma judicial establece que cierto tipo de asuntos, los fiscales, los tributarios, tengan que ser atendidos ahí sí en plazos sumamente breves, con el agregado de que ahora lo va a atender el Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto le da una connotación muy particular frente a un tipo de asuntos muy especializados. Te pediría, Antonio, que nos dieras una primera impresión de esto que supone, qué está detrás de esto, cómo crees que esto va a impactar en la forma en que la Corte da respuesta a este tipo de asuntos. Bueno, a ver, Juan Carlos, no hay una respuesta clara a tu pregunta, porque en la exposición de motivos, pues no está expuesto el por qué determinar ese plazo. Creo que es muy importante entender que estamos en un tema que es el que se refiere a las contribuciones y todas las personas tenemos obligación de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que se vaya determinando. ¿En dónde? En una ley del Congreso. Entonces, si nosotros tenemos ese telón de fondo y pensamos que, de entrada, un parlamento es el que tiene que fijar las contribuciones y que posteriormente la autoridad administrativa es la que tiene que ir a recaudar, podemos suponer que en esa actividad se van a generar controversias. Entonces, el quejoso puede acudir a los medios legales de defensa porque la autoridad hacendaria va a hacer su propia interpretación
de las reglas, no nada más de las impositivas que tienen que ver con las contribuciones, sino también las que tienen que ver con los procedimientos económico-coactivos que tiene para poder recaudar. Entonces, en la generación de todas esas controversias, hay una desventaja que tiene el contribuyente, porque el contribuyente puede ejercer sus medios de defensa, pero si a la larga pierde el juicio, el problema que va a tener el quejoso es que le van a aplicar una actualización de las contribuciones y además le van a cobrar recargos. Entonces, en términos generales, siempre hemos tenido una aspiración para que la justicia sea rápida. Hay un viejo aforismo que dice, justicia que llega tarde ya no es justicia. Entonces, dentro de ese contexto, a mí me da la impresión de que aquí quisieron poner esa buena intención de que los asuntos se resuelvan en un plazo pronto y expedito. Hay algunos precedentes de los tribunales federales que, por ejemplo, para cuestiones de fijación de fianzas, nos han estimado que la duración normal de un juicio de amparo son 6 meses. Algunos criterios han variado, en fin. Entonces, no hay una respuesta concreta a tu pregunta. ¿Por qué le pusieron 6 meses? Pues yo creo que fue lo que para estas personas fue lo más adecuado, pero yo creo que es una buena intención, nada más, porque los asuntos sí tienen mucha complejidad, hay mucho rezago, y la otra cuestión que comentaste tú, so pena de hacerlo del conocimiento del Tribunal de Disciplina, pues está también, digamos, matizado o está sujeto a que no haya una razón justificada para esa tardanza. Entonces, yo más bien creo que es una buena intención en el contexto de la justicia pronta y expedita. Bueno, lo que dice Antonio es muy significativo, pero ojalá esta previsión que quedó a nivel constitucional se hubiera previsto para también otros asuntos no específicamente en materia tributaria, porque eso habla de un acceso real, efectivo a la justicia y tener una respuesta pronta. 6 meses, pero hay que decirlo, 6 meses no es el habitual que dura un asunto al interior de la Corte. Lo hemos dicho, hay estudios que dentro de la vida de un asunto, dentro de la Suprema Corte, un tema desde que llega hasta que se estudia, se proyecta, se delibera y se resuelve puede tardar más de un año. Ahorita se está diciendo, bueno, este tipo de asuntos particulares van a comprimir los plazos y se tienen que resolver antes de 6 meses. ¿Qué supone esto, Brenda, para las dinámicas, tú que también conoces el interior de la Corte, para las dinámicas internas? ¿Qué supone? ¿Qué crees que haya justo detrás? ¿Cómo va a impactar esto en las propias dinámicas de la Corte? A ver, yo creo que hay varias cosas importantes, ¿no? Preguntarnos primero por qué se le está dando prioridad, ¿no?, al tema tributario y no a otros temas como, por ejemplo, a lo mejor asuntos que tengan que ver con violaciones graves a derechos humanos, ¿no? No se hace eso en la reforma y se le da obviamente esta prioridad al tema, pues sí, tributario, que claro que es importante y claro que hay un rezago. Es muy bien conocido, ¿no?, que sí hay muchísimos asuntos que pues al final se quedan sin materia porque pasa el año y pues ya no se resolvieron, pero creo que en un contexto político y sobre todo también histórico en México, darle únicamente prioridad al sistema tributario y no a los otros asuntos, ¿no?, que también son muy importantes y que también se tienen que resolver en plazos, pues digamos, cortos, pues se dejan a un lado, ¿no? Y creo que al final el hecho de establecer un plazo y además establecer una sanción a través del tribunal, pues justamente no va a permitir que el tribunal pueda resolver otros asuntos que también van a ser muy importantes por estar resolviendo el tema en materia tributaria. Y yo creo que la Corte siempre ha sido muy respetuosa, ya lo decía
el maestro en temas tributarios. ¿Por qué? Porque al final no depende de una interpretación constitucional, ¿no? Que es lo que hace el Tribunal Constitucional, sino que depende sobre todo también de acuerdos, ¿no? Políticos, y sobre todo es una facultad que corresponde tanto como al Ejecutivo como al Legislativo. Entonces ya hay todo un proceso también, ¿no? Digo, aquí en tema de presupuesto específicamente, pero no es nada más una interpretación constitucional, o sea, es un todo que tienen que ver obviamente también las administraciones, ¿no? Y lo que va resolviendo Secretaría de Hacienda, etcétera. Entonces, creo que dejar la última decisión y establecer un plazo y establecer una sanción únicamente al judicial sin tomar en cuenta como todo lo que hay detrás, ¿no? Del tema fiscal y todo del tema del presupuesto, pues no va a generar ninguna solución, por así decirlo. Y creo que, pues al final, como ya lo decía el maestro, también tiene que ver con la facultad, ¿no? Que tiene la Cámara de Diputados, que hay acuerdos, ¿no? También, obviamente, también entre los partidos, entre las instituciones. Entonces, yo creo que esa reforma fue desatinada porque creo que hay muchos otros asuntos que tiene que conocer la Corte y que son más importantes para la ciudadanía, ¿no? Más que para el Estado, y que se resuelvan mucho más rápido, ¿no? Claro, aquí hay que tener el contexto de que justo frente a la desaparición de las salas, que es un tema que ya abordamos, ahora los asuntos penales, los asuntos civiles, los asuntos laborales, administrativos, tributarios y todos los demás que se nos ocurran, agrarios, etcétera, van a llegar al Pleno de la Suprema Corte. Y esto implica también hacer como una modificación, al menos interna, a esta otra figura que existe en la Corte de los Asuntos de Resolución Prioritaria, porque todo esto va a llegar al Pleno y la Corte va a tener que priorizar estos, porque son los primeros que va a tener que sacar. Va a decir, bueno, teníamos un asunto penal que tiene que ver con prisión preventiva, bueno, pues eso ahí lo resolvemos después, porque primero hay que sacar los tributarios, porque si no van a dar vista al Tribunal de Disciplina. Así es un cambio mayúsculo. Ahí, Ireri, ¿qué nos puedes decir adicionalmente sobre este significado? Voy a meter un poco de desorden porque no coincido con la buena fe que presumimos en este panel acerca de esta prioridad en asuntos tributarios. Porque, bueno, si bien como decía el maestro Aramburu, no hay una explicación en la exposición de motivos de por qué se está dando este plazo en materia tributaria. Sí hay una explicación en términos generales para la reducción de plazos y precisamente está enfocada al acceso a la justicia, ¿no? Como decía también el maestro. Y pues eso se ve reflejado también en donde se incorporó, en el 17 constitucional. Pero la pregunta subsiste, ¿por qué en materia tributaria? ¿No? Y más si lo relacionamos con el artículo 107 constitucional, del cual hablábamos en una sesión anterior, en el que pues, los efectos generales que da la Declaratoria General de Inconstitucionalidad están prohibidos en materia tributaria, ¿no? Entonces, si por una parte quiere darle este efecto de beneficio para los particulares, garantista, de ofrecerles un mejor acceso a la justicia, pues qué mejor acceso a la justicia que los efectos sean generales en materia tributaria. No hace sentido. ¿Qué pasa en la práctica? Pues en la práctica también, como mencionaba el maestro Aramburu, pues se garantiza, ¿no? Pero no pagas y te puedes llevar así por mucho tiempo. De hecho, hay un caso muy mediático. Probablemente ese caso mediático sea la razón de todo esto. Exactamente. ¿No? Hay un caso en la Corte desde hace muchísimo tiempo y está garantizado, tributario, pero no está pagado, sí, ¿no? Entonces, uno de los problemas que veo muy marcados en la reforma es de que tienen unos objetivos, por ejemplo, en este caso, acceso a la justicia, pero los medios que implementan para lograr los objetivos no son idóneos, ¿no? Entonces, definitivamente no creo que sea dirigido desde la beta garantista o libertaria, sino desde la beta patrimonialista, ¿no? Y bajo un principio o una presunción de que pues todos estamos obligados a pagar los impuestos y que pues el Estado tiene que funcionar y que funciona con
con estos ingresos. A ver, aquí hay dos caras de la moneda, que esto es bien interesante. Se puede ver desde una perspectiva de acceso a la justicia eficiente, decir, bueno, qué bueno que un asunto que llegue se resuelva en menos de 6 meses, pero esta otra beta es de decir, justo no. Más bien es de cerrar el acceso a la justicia para que al final te quedes sin posibilidades de recurrir y al final tengas que pagar, ¿no? Tengas que pagar lo que tengas que pagar. Esas dos partes están ahí, pero Miguel, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en relación con esta pregunta y lo que se ha comentado acá, me inclino como tú a considerar que es una mala reforma. Es una reforma que me parece contraria a la idea de una justicia para todos, para todas. ¿Dónde está ubicado esta disposición? En el artículo 17. El artículo 17 tradicionalmente, ¿qué es lo que contiene? La garantía del derecho humano de acceso a la justicia. En el tema de los plazos y términos, ¿qué es lo que dice el 17? Lo voy a leer rápidamente. Sí. Dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. De por sí es una obligación de los tribunales el resolver los asuntos precisamente en los plazos que están establecidos en las leyes procesales, que el Código de Procedimientos, que el Código Fiscal, en fin, en cualquier ley de procedimientos se establecen los tiempos que se tiene para presentar una demanda, para acordar su admisión o desechamiento o algún requerimiento, para abrir el plazo de pruebas, de ofrecimiento de pruebas, para escuchar a las partes, para emitir la resolución, para impugnarla, en fin, para lograr la ejecución. De por sí las leyes procesales establecen ya los plazos y el hecho de no ajustarse a esos plazos implica, en ciertas ocasiones, que los tribunales incurran en causas de responsabilidad. Y eso está previsto desde siempre. Hay una doctrina amplia en el derecho internacional y desde luego también en nuestro derecho interno que establece cómo debe de medirse este tema del plazo razonable. Y fíjense lo que dice, por ejemplo, la Corte Interamericana. El plazo razonable no es un derecho absoluto y deben de tomarse varios elementos para poder juzgar si se están excediendo los plazos en forma irrazonable o si por el contrario hay razones justificadas para que un asunto no quede resuelto en los plazos establecidos en la ley procesal. Y son estos: la complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material. Segundo, la actividad procesal del interesado, esto es, los actos que haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta, lo que las propias partes, la conducta procesal de las partes. 3, la conducta de las autoridades jurisdiccionales, esto es, lo que han proveído los propios tribunales para efectos de desahogar estos plazos, si han acordado con oportunidad, si han proveído lo necesario en el momento oportuno. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Tiene que medirse esa parte. Y finalmente, el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, viendo las particularidades de cada asunto. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta forma de entender el plazo razonable? Bueno, que hay muchas ocasiones en las que es perfectamente justificado que un tribunal exceda los plazos establecidos en la ley para poder resolver finalmente el asunto. Ahora, ¿hay alguna razón para que se haga una prevención específica en materia tributaria y que se diga que son 6 meses? Pues la verdad, no hay nada en la exposición de motivos, pero podemos prever o podemos suponer, y creo que con cierto fundamento, que la razón es la siguiente. La manera de recaudar ingresos por parte del Estado, la forma más, la forma ordinaria, elemental, ¿cuál es? La tributación, ¿verdad? ¿Y para qué requerimos los impuestos o para qué ciertos gobiernos utilizan los impuestos? Para atender obras prioritarias o para atender la satisfacción de pagos, dádivas, dineros que se dan. Yo creo que la razón de ser tiene que ver mucho con esta idea de que el Estado debe tener todo plano y liso para poder recaudar para sus obras prioritarias, las que considere, que además las considere de seguridad nacional y etcétera, y también para los programas sociales que ya están elevados a rango constitucional. Ahora, ¿está bien o está mal esta estrategia por parte del Estado de diseñar esto? Yo creo que está mal. Está mal porque, a ver, que se le diga a un tribunal que en esta materia tributaria tiene 6 meses, pues a lo mejor si tuviera un solo asunto, si tuviera 2,
si tuviera 3. Pero la verdad de las cosas, como se acaba de mencionar, es que son una gran cantidad de asuntos en materia tributaria, no es uno, son muchísimos, y hay otra gran cantidad de asuntos en la materia administrativa que implican el mismo o tal vez mayor grado de complejidad en materia ambiental, en materia de telecomunicaciones, en fin. Los asuntos en estas materias administrativas no son asuntos técnicamente fáciles ni procesalmente sencillos, son complejos. Después, se dice los tribunales contencioso administrativos, los tribunales colegiados de circuito y hasta la Suprema Corte se van a ver sometidos a la potestad o jurisdicción de un tribunal de disciplina judicial. Pues me parece que eso es contrario a la idea de que debe haber jerarquías entre los tribunales y, sobre todo, que hay órganos terminales como son la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué estamos haciendo de ese tribunal de disciplina? Pues estamos haciéndolo un megatribunal inquisidor que perfectamente va a poder estar usando a la Suprema Corte, a los colegiados y a los contenciosos para que resuelvan los asuntos en donde el gobierno pudiera tener interés, donde el fisco pudiera tener interés. Entonces, no creo que esté, como dices, no está conectado esto con la satisfacción propia de un derecho, el derecho de acceso a la justicia. Al contrario, está pensado para beneficiar a la autoridad. Y me parece grave, me parece grave. Lo único que bueno de esto es que yo me dedico al derecho del trabajo y al derecho penal. No, no me dedico al derecho fiscal. Es cuanto por mi parte. Bueno, Perdón, gracias. Hay que decir que la potestad tributaria del Estado ha estado protegida no de ahora, desde hace tiempo. Es decir, ahora lo comentaba Ireri, el hecho de que la propia declaratoria general no proceda en temas fiscales ha sido justo proteger que el Estado pueda recaudar, pero parecería ser que esto es una pieza adicional en esa potestad para decir, abrámosle, removamos los obstáculos que tienden a impedir que el Estado pueda recaudar, porque el Estado necesita, y además con reforzamiento, hoy más que nunca, dinero para pagar un conjunto de programas sociales, de responsabilidades. Probablemente esa sea una cuestión que esté subyaciendo detrás de esta potestad que quedó así. Pero repito, uno de los temas que debemos preguntarnos es ¿por qué nada más proteger de esta manera la parte tributaria cuando el acceso a la justicia también está, digamos, necesitada de una justicia pronta en todos los aspectos? Pero, Con César, eso, sí. pero a ver, pero consideremos lo siguiente, es que sí está protegido. O sea, una cosa es que no se diga aquí en la Constitución materia tributaria, ambiental, agraria, la que ustedes quieran, pero de por sí que dicen las leyes procesales, cualquier ley procesal. Tu tribunal, tu juzgado, tienes este plazo para poder resolver. ¿Qué dicen las leyes orgánicas o las leyes de responsabilidad? Si excedes esos plazos sin causa justificada, te haces acreedor a sanciones. Entonces, está protegida esta parte, ¿no? El tema es, ¿por qué hacer explícito esto específicamente en la materia Correcto. tributaria? Si hubieran dicho lo mismo de materia ambiental, de materia familiar, de todas las materias, ¿qué diríamos? Bueno, está bien que lo refuercen, pero ya estaba. Claro. Pero nada más dijeron materia tributaria. Totalmente. Además, eso me hace recordar un tema. No es una excusa, pero nada más para que vean que esto sucede hasta en las mejores familias. Recuerdo el caso de un asunto que llegó por exceso del plazo razonable al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que es la Corte Interamericana, pero en Europa. Y llegó frente a un amparo del Tribunal Constitucional Alemán, que es el considerado el tribunal modélico. Bueno, se tardó en resolver un amparo, ¿saben cuánto? 7 años. Y entonces esto llegó al tribunal y dijo, ese es un plazo irrazonable. Fue una de las condenas que más le dolió a Alemania. Por eso, imagínense, allá 7 años para un amparo, pues es, digamos, repito, sucede hasta en las mejores familias. Bueno, con eso, Juan Carlos, ¿resolvimos el tema? Adelante. Bueno, pues ustedes tienen la palabra. A ver, les pido, mira, rapidísimo, aquí démosle el micrófono para una segunda intervención. Adelante. En clase se nos explicaba que lo que vemos el día que deliberan los ministros de la Corte y el sentido de la resolución que aprueban no es lo que queda plasmado en la sentencia definitiva. Tengo entendido que esto se le conoce como engroso. Me gustaría saber qué es y por qué existen críticas a esta forma de resolver. ¿Me dices tu nombre? David Salom, David. de primer año. ¿De primer año? Sí. Muy bien. Ya escuchas sobre el engrose. Híjole, qué complejidad el engrose.
el engrose es una figura presente en nuestro sistema que yo podría decir que es déjeme decirlo así, una anomalía, de verdad. Es algo que difícilmente lo encontramos en otras partes, pero es que es muy mexicano, es que también nosotros tropicalizamos muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es el engrose? A ver, le pediría, Brenda, ayúdanos a entender qué es el engrose, por qué surgió, cuál es la dinámica del engrose, porque también sobre esto hay un procedimiento interno en la Suprema Corte para el famoso engrose. ¿Qué nos puedes decir, Brenda? Muchas gracias, David, por tu pregunta. Y a ver, para entender el engrose, justo hay que hablar como un poquito de cuál es el proceso que se lleva, ¿no? Sí. Internamente. Y pues bueno, o sea, en una ponencia se hace un proyecto, ¿no? Como de sentencia, que es el que se va a votar ya en la sesión, ya sea en sala o en pleno. Entonces, una vez que se está discutiendo ese proyecto, ya los ministros y las ministras tienen lo que les llamamos dictámenes, ¿no? Que es más o menos ya teniendo estudiado el caso, cómo van a votar, qué quieren modificar, ¿no? Una sentencia no solamente los efectos resolutivos, sino todo lo que se dice, ¿no? Los considerandos de la sentencia. Entonces, una vez que ya están discutiendo estos proyectos de sentencia, puede haber ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque ya lo íbamos diciendo, ¿no? Obviamente, cada uno va a tener un punto de vista distinto. A lo mejor en algunas cosas van a coincidir y en otras cosas pues no van a coincidir y esas cosas se van a tener que modificar. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que somos ministros y estamos votando un asunto y yo estoy proponiendo que todos los animales van a tener a partir del día de mañana croquetas gratis, ¿no? Y César a lo mejor dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que croquetas gratis no, vamos a modificarlo a que nada más se subsidia una parte, ¿no? Ajá, fin de semana, domingo. Entonces yo como ministra tendría que modificar, ¿no? Y entonces él me dice, no voy a votar a favor de tu proyecto si no modificas esa parte en específico y todos los demás acuerdan que entonces nada más va a ser los fines de semana y entonces yo voy a tener como ministra que modificar esa parte de mi proyecto de sentencia. Estos proyectos de sentencia incluso se publican algunos en la página de la Corte y entonces eso es el engrose, ¿no? Es decir, ya hubo una discusión por parte de los ministros y las ministras. Hay casos en los que va a pasar el proyecto de sentencia tal cual, así como está planteado, y otros casos en los que en las discusiones pues va a haber ciertas cosas que se van a tener que modificar o incluso que se va a tener que cambiar el proyecto completo. Entonces, ¿qué pasa? Que acordamos, ¿no? Que iba a ser los fines de semana, se acaba la sesión, se vota, y yo como ministra me comprometo entonces a que al momento en que se publique esta sentencia ya tengan los cambios que discutimos en las sesiones, ¿no? ¿Qué pasa? Internamente el trámite que se hace es, ok, se modifica, ¿no? Conforme lo que se discutió y en la Corte lo que se hace es que hay estenográfica, es decir, todo lo que se dice en las sesiones, tanto privadas como públicas, hay alguien que literal transcribe todo, ¿no? Todo. Entonces, tú en la ponencia o como ministro revisas toda esa estenográfica, ok, como César dijo esto, entonces tengo que incorporarlo, ¿no? El maestro Amuro dijo esto, entonces tengo que incorporarlo a la sentencia y haces ya ahora sí como la última, ¿no? El último proyecto, la última sentencia que se votó y eso es el engrose, lleva obviamente todo un trámite. Dentro de la Corte se tiene que circular, es decir, yo ya digo como, bueno, ya modifiqué mi proyecto de sentencia, se lo circulo a todos ellos para que lo revisen y en el momento que lo revisen a lo mejor César me dice, no, es que pusiste sábado y domingo y yo nada más dije domingo, ¿no? Entonces tiene 5 días para hacerlo y me lo regresan otra vez y entonces tengo que volverlo a modificar hasta que todos estén de acuerdo en que lo que está ¿no? Plasmado, por así decirlo, en la sentencia es lo que acordamos. Y eso ya se publica pues bueno, ya es accesible a todos, ¿no? Por eso la importancia, obviamente, de las sesiones públicas, pero ese es el engrose. Claro que hay como cierta resistencia al engrose, ¿no? Porque pues hay veces en que no hay, la discusión como tal pues no está en el proyecto, ¿no? Eso yo siempre se lo digo a mis alumnos, siempre tienen que ver las sesiones porque obviamente un proyecto de sentencia intenta integrar, ¿no? Como todo lo que se está discutiendo, pero pues no trae
obviamente lo que cada uno de los ministros está diciendo. Hay votos, ¿no?, que se pueden emitir, pero sí hay como ciertos argumentos o ciertas cosas que quedan no solamente en las discusiones y no en el proyecto de sentencia, pero lo que se busca es como que todo lo que se decidió quede plasmado ahí. Bueno, esto es muy importante. Yo inicié diciendo que esto es una anomalía. ¿Por qué lo dije? Porque justo en el momento en que ustedes ven las sesiones de la Corte y ven cómo se resolvió un asunto y después ven meses, incluso años después que se publique el engrose, que es otra cosa distinta, ¿no? Ese es el punto, que un engrose puede durar, hay engroses que duran medio año, hay engroses que duran 8 meses, hay algunos excepcionales que sí se han ido a más de un año. Es decir, si vemos la idea de que los jueces, los ministros hablan por su sentencia, uno, el momento en el que se resolvió un asunto en el Pleno, al momento en el que puede revisar la sentencia, pasa muchísimo tiempo. Y uno cuando revisa y ve lo que se analizó ahí, ve que a veces son cuestiones distintas. Entonces, por eso es que es una, digamos, una anomalía, porque uno podría pensar al revés, que en el momento en el que se dicta una sentencia, ya está el documento y uno puede saber realmente cuáles fueron los argumentos que soportaron. Eso no ocurre, pero repito, esa es una opinión académica, no sé. Ireri, si tú quieres, si tú quieres decir algo. Definitivamente tenemos un proceso de emisión de sentencias y publicación de sentencias sui generis, ¿no? Desde que se pueden hacer votos particulares, votos concurrentes, que incluso se incluyen en el engrose, pero no es parte de la resolución. Ahora con la jurisprudencia por presente obligatorio y antes con acciones y controversias, hay que ver las consideraciones, pero en la votación que se hace en la sesión no expresan respecto a qué consideración están votando y ni siquiera en el engrose se ve reflejado, sino hasta la publicación de la tesis es cuando se hace esta discusión de si es obligatorio o no. Causa mucha confusión, ¿no? Entonces, por eso hay que saber cómo es el proceso de forma interna para entender un poco cómo podríamos llegar al engrose en las conclusiones que nos dice la profesora. Me gustaría nada más resumir un poquito este procedimiento sui generis. Se hace un proyecto, ¿no?, de sentencia por un ministro ponente y muy raramente no tienen ninguna observación. A lo mejor en salas sí ya están los acuerdos previos y no hay una mayor discusión, pero todas las consideraciones que se hacen durante la discusión, como bien lo decía la maestra, deben de verse reflejadas en el engrose. Y también en otras ocasiones hay cosas que no se resuelven en la misma sesión, por ejemplo, los efectos. Me acuerdo que hace poco, hace unos meses, una ministra señalaba, o sea, hizo público que no estaba de acuerdo con los efectos que habían sido señalados en el engrose y que había votado en contra, algo que me parece totalmente atípico, ¿no? Y lo que tenemos que tener también en consideración es estar muy atentos a las versiones estenográficas o las videograbaciones, como decían, porque muchas veces ni siquiera entiendes el engrose si no sabes cuál fue la consideración que se incluyó, ¿no? Entonces, bueno, el engrose en palabras muy cortas sería la sentencia, ¿no? Pero la sentencia ya que va a ser pública. Sí, a ver, es muy importante porque además Miguel ese rato fue puntual en hablar de los plazos. Para esto también hay momentos procesales oportunos. ¿Por qué? Porque cuando un ministro proyecta una resolución, automáticamente si es de pleno, por ejemplo, vamos a situarnos en el pleno, se le corre traslado de ese proyecto a las otras ponencias. ¿Para qué? Para que puedan ver el sentido y los argumentos y que ellos puedan previamente a la discusión decir, oye, estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en esto, y que lo puedan integrar las que considere el ministro ponente antes de que se resuelvan. O sea, ahí ese es el momento para que si realmente se buscara en ese punto un mayor acercamiento, un mayor consenso en torno a los argumentos, pues el engrose no sería ni siquiera necesario, porque ya acercaron posturas previamente. Pero como eso no ocurre, o sea, se incorporan algunas, pero el proyecto sale a discusión,
Nuevamente ahí vemos que cada ministro hace un planteamiento y dice, bueno, yo estaría de acuerdo si se incorpora esto, yo no estoy de acuerdo con este párrafo y todo. Entonces las votaciones se vuelven verdaderamente caóticas, realmente, ¿no? Porque se votan, Sí. las sentencias se votan, déjenme decirlo así, muy, se votan por partes, ¿no? Una parte se vota en un sentido, otra parte en otro y después volver al armado de la resolución es lo que cuesta trabajo. Bueno, ese es el engrose, un rearmado de una desarticulación previa que incluso, y aquí Eredi puso un punto interesante, el engrose incorpora ya los votos particulares, porque hay ministros que de plano dicen, yo no estoy de acuerdo con el sentido de esta resolución, y dice, voy a mandar mi voto particular. Bueno, el engrose ya tiene que incorporar ese voto particular. Miguel, seguramente tienes cosas que comentarnos de esta práctica. Sí. A ver, hay un dicho, los jueces hablan a través de sus sentencias. Así se dice. Lo habrán escuchado seguramente. Tú estás en primero, a lo mejor no lo has escuchado, pero lo vas a escuchar. Pero cuando decimos que los jueces hablan a través de sentencias, queremos decir realmente dos cosas. La sentencia es, por una parte, un acto jurídico y por otra parte es un documento. La sentencia como acto jurídico es la decisión. Ustedes saben, las sentencias pueden ser estimatorias o desestimatorias. Vete aprendiendo esto. Una sentencia estimatoria cuando se le concede razón a la parte que inició el juicio. Una sentencia es desestimatoria cuando no se le concede razón. Bueno, el acto jurídico sentencia es la decisión, el decir, tuviste razón y por tanto condeno a tu contraparte. Esa es una decisión, un acto jurídico, pero ese acto jurídico no puede quedar nada más en palabras, tiene que plasmarse en un documento. Ese documento es la sentencia como documento. ¿Vamos? Entonces hay que distinguir entre acto jurídico y documento. En el caso de los órganos jurisdiccionales unipersonales, pues no hay mucho problema, porque el juez que decide y que el juez que sabe por qué razones es su decisión, perfectamente puede plasmar sus consideraciones, sus argumentos en ese documento. El problema ocurre cuando hablamos de órganos colegiados, de tribunales que están conformados por 3 o más individuos. Cuando eso ocurre, es claro que pues son opiniones muchas las que tienen que, o las que hacen las personas que conforman ese tribunal. La palabra engrose es robustecer. Bueno, la idea es que en un cuerpo colegiado, cuando se discute un asunto, alguien va a presentar un proyecto. Esa persona se le llama ponente. Sus compañeros del tribunal van a conocer ese documento y van a discutir sobre él y van a aportar ideas. Idealmente, el engrose, ¿qué significa? Que cuando se acaba decidiendo el acto jurídico, se va a emitir un documento que va a ser engrosado con las ideas de los demás a efectos de que ese documento recoja todas y cada una de las ideas de las personas que decidieron tal o cual cosa. Entonces, en ese sentido, engrosar está bien, ¿no? ¿Engrosar qué cosa es? Pues incorporar las ideas que fortalecen la decisión, las ideas de uno, de otro, todas las ideas que permiten conformar y orientar la decisión. Engrosar es eso, formular el documento denominado sentencia, el documento jurídico. Hay un documento llamado Lineamientos para la elaboración de versiones públicas de las sentencias del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un documento interno de trabajo de la Suprema Corte que permite hacer todo esto que te estoy diciendo. Dice la fracción cuarta del artículo 2, el engrose es el documento que contiene la resolución emitida por el Pleno o por las salas de la Suprema Corte. Y después dice, en la fracción 12, documento mediante el cual se difunde el engrose de un asunto con la supresión de información considerada legalmente reservada o confidencial de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia. Entonces, ¿qué es el engrose? El engrose es justamente... La sentencia documento. La sentencia documento. ¿Por qué se le llama engrose? Idealmente porque incorporó las ideas que fortalecen la decisión, las ideas que los demás miembros del cuerpo colegiado vertieron durante la sesión para fortalecer eso. El problema se presenta en que, como bien se ha explicado acá, si yo presento un proyecto y pido que ustedes me digan si están conformes o no con mi propuesta, pues tengo que darles vista, ¿verdad? Pues previamente. Entonces, reparto mi proyecto entre todos y cada uno de ustedes.
¿qué sentido tiene que yo reparta ese proyecto? Sino como se dice acá, pues que ustedes lo conozcan y que si tienen objeciones, si tienen ideas que deban modificar, si tienen cosas que eso hay que suprimirlo, las puedan ustedes allegar al ponente. ¿Para qué? Pues para que si me convencen, cuando lleguemos a la discusión, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hoy acepto lo que tú me dijiste, le quito lo que tú me dijiste, modifico la parte que tú me dijiste, por supuesto que le agrego este razonamiento tan magnífico. Este sí no lo voy a aceptar. Tampoco usted, ¿no? Y entonces, la discusión, ¿qué cosa? La discusión, pues, tenga más forma. La discusión se pueda canalizar por mejor cauce. Y como se ha dicho acá, pues, ¿entonces qué? Pues, entonces ya el documento, el engrose, va a salir ¿en qué momento? Mucho tiempo después. No, en esta forma ideal, ¿cuándo tendría que salir ese documento? Si ustedes me dieron a conocer sus razones, sus objeciones, sus ideas, y yo digo, me parece que sí, y en la discusión digo, acepto. En el mismo momento de la deliberación. Pues en el momento de la deliberación, acabando la deliberación, ¿qué cosa? Aquí está. Sí. Aquí está. Pero eso no ocurre. Idealmente es lo que tendría que ocurrir. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa cuando se presenta el proyecto? ¿Quieres hablar? Se lo doy a conocer a usted, y estamos todos reunidos ya para discutir, pero ustedes no me hicieron llegar sus observaciones. O si me las hicieron llegar, me reservo cualquier opinión. Y entonces empieza la sesión y como si en ese momento se dijera por vez primera, usted me dice su objeción. Y luego le damos la palabra a usted, y luego usted, y luego usted. Y yo empiezo, pues con usted sí, con usted no, y así ya se hizo una sesión muy larga, ¿verdad? Y ya sacamos algo que podríamos haberlo hecho expedito, lo hicimos largo. Bueno. Miguel, le estás engrosando la respuesta. Perdón. Ya, con eso porque aquí Brenda quiere responder. Con eso termino rápidamente. El punto es, ¿el engrose es necesario? Claro que es necesario. ¿Por qué? Porque es la elaboración del documento sentencia. Idealmente debe incorporar las razones que fortalecen la decisión, ¿no? Idealmente tendría que salir en un momento muy próximo a la emisión de la sentencia, acto jurídico. Por razones prácticas se han explicado acá, pues la sentencia, el engrose acaba muchos meses siendo producido años, como has dicho. Ahora, en este tema último que decías de la materia tributaria, imagínense, dice, tienes que resolver en 6 meses y no le das vista. Resuelvo en 6 meses. Pero ¿qué creen? El engrose lo voy a sacar en 2 años. Bueno, esa parte es interesante, ¿no? Esa parte de decidir y el engrose en 2 años. Brenda, tú querías comentar algo. Perdón. 2 minutos. Sí. Ahí sí voy a reconvenir por mis compañeros del Poder Judicial, porque de verdad el trámite, o sea, no es como, o sea, como el meme de no son enchiladas, o sea, de verdad es tardadísimo el proceso, ¿no? Porque lo revisan las ponencias y además lo revisa Secretaría, ¿no? Hay personal que revisa, que justamente lo que hayan bajado de ponencia, ¿no? Justo para lograr que lo que se publique no haya una anomalía, ¿no? Claro que puede llegar a pasar, pero sí hay como todo un trámite y todo un proceso por el que pasan muchísimas manos, que lo que se busca es justamente como recoger todo esto. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en las ponencias, todos los miércoles, o sea, a ti te tocaba proyectar tu asunto y entonces el miércoles después de que se veía ya tenías que tener tu engrose listo, perforarlo, coserlo, ¿no? Coser también toma su tiempo, digo, no años, pero tiene su arte. Entonces, claro que se intenta como, ¿no? Digo, es todo un trámite que a lo mejor podría agilizarse un poco, pero a mí sí se me hace como raro como el lapso de tiempo que pasa, porque nosotros sí teníamos como muy plasmado de que todos los miércoles teníamos que mandar nuestro engrose. Después pasa esto. Esto muchas veces se transcribe de la versión taquigráfica, ¿no? Estenográfica. Y de repente hay algún ministro que ha dicho, es verdad que yo dije eso, pero no era el sentido de lo que yo quería decir. Entonces dice uno, ¿qué es esto? Antonio, danos tu opinión de esto. David, voy a agregar un elemento importante. A la hora de una sesión deliberativa, la dificultad que tiene esto es que estás mezclando 2 clases de lenguaje, el lenguaje escrito con el lenguaje verbal. Y dentro de la técnica de la elaboración de las sentencias, en una sentencia tú vas a encontrar lo que se conoce como la ratio decidendi, es decir, los argumentos sustanciales. Y hay otra parte que se le llama el obiter dicta,
y son consideraciones a lo mejor no tan sustanciales, pero que salieron a la hora de la sesión. Y yo agregaría otro tipo de consideraciones que esas no tienen ni caso incorporarlas. Pueden ser expresiones de sorpresa o algún calificativo que se llega a dar en una sesión. Entonces, es un trabajo muy complejo, como dice Brenda, porque a la hora de plasmarlo ya en el documento, que finalmente es el que va a operar, necesitan tener mucha inteligencia, independientemente de todas las reglas específicas que ya mencionó Miguel, para que salga lo mejor posible, pues ahí juega mucho el talento. Tienen que ser verdaderos héroes de la cultura y del entendimiento del lenguaje para que la sentencia se apegue lo más posible. Por eso el litigante es importantísimo que cuando te dicen ya está engrosada, significa que ya la firmaron también. Entonces, acudir luego a cómo se publica para que si detectas alguna anomalía, pues estés en tiempo de solicitar alguna aclaración para quitar alguna incongruencia que tenga la resolución. Entonces, pero sobre todo esta cuestión de mezclar dos lenguajes, el escrito con el verbal, es algo complejo. Claro. Al final, el engrose es la sentencia publicada, dada a conocer, ¿no? Pero del momento en el que se resuelve a que se publica, pasa mucho tiempo porque hay que hacer en el intermedio todas estas operaciones, ¿no? Bueno, tenemos espacio, minutos para una última pregunta, así es que les pido que, nuevamente, ¿quién quiere participar? A ver, le demos la voz a su compañera, por favor. Buenos días. A mí me gustaría conocer mejor y que me ayudaran a conocer un poco más acerca de la organización de las ponencias de los ministros de la Corte. Sí, ¿nos dices tu nombre, por favor? Yolette. Yolette. Sí, gracias. Bueno, tiene que ver con esto. Hay una organización interna que se ocupa de apoyar a los ministros en muchas cuestiones. A ver, les pediría, Ireri también, porque conoces internamente, le voy a pedir Ireri, Miguel, bueno, todos que digamos, ¿cómo se organizan las ponencias? O ayúdenme a entender, ¿no? Ustedes han pasado por la Corte, saben cómo se organizan las ponencias. ¿Qué criterios se toman? Hay que decirlo, cada ministro tiene libertad de organizar su ponencia en función de sus parámetros. Como principio general partimos de ese, pero después... Miren, de este tema y viendo la brevedad, me gustaría recalcar un aspecto. Como bien dice César, cada ponencia se organiza de forma independiente y creo que ahí hay un área de oportunidad para la Corte, porque no hay comunicación, ni siquiera hay comunicación entre salas, en cuanto a la sistematización que hacen de toda la información, de todos los precedentes que tienen. Entonces, yo lo que quisiera dejar, y también relacionado con el tema que acabamos de ver, es si hay tanta especialización, hay tanto trabajo que se está haciendo en cada una de las ponencias, que se abran los datos, ¿no? Que, como decía el maestro Aramburu, si ya se está desde un principio detectando cuál es la ratio, cuál es el óbito de las sentencias, que se sistematice. No existe esto actualmente. Había proyectos en la administración pasada de que pudiera haber una sistematización, ratio, óbiter, cada uno de los metadatos, pero para eso se necesita que haya comunicación en la Suprema Corte de Justicia. Creo que hubiera sido genial que hubiera una estandarización de sentencias, una reforma para saber cómo se va a organizar la información, se detectara o se estableciera cuál es la ratio en cada una de las sentencias, cuál el óbiter, que también es relevante, pero no tiene los efectos de la ratio decidendi. Entonces, yo me quedaría en ese comentario. Necesidad de sistematización. Miguel, tú también pasaste por la Corte, formaste ponencia. ¿Qué criterios se toman? Sí. Rapidísimo. A ver, primero, ¿qué es la ponencia? La ponencia es el equipo de trabajo conformado por un ministro, una ministra y sus auxiliares. Esto es una ponencia. ¿Cuál es el propósito de la ponencia o por qué la razón de ser de este equipo de trabajo? Que los asuntos que llegan al... ¿Por cuántos ministros está conformado la Suprema Corte? No sabemos, ¿verdad? Pueden ser 11, pueden ser, en fin, ¿no? Según el momento en el que estemos. Pero supongamos que son 11, Los asuntos se van a repartir entre esos ministros. Entonces, todo el ingreso que llega
a la Suprema Corte, se va turnando. Usted es ministra, aquí tiene su asunto. Usted es ministra, su asunto. Y así, cada ministro va recibiendo un montón de asuntos respecto a los cuales tiene que formular un proyecto de sentencia que ponga a consideración de sus pares. ¿Cuál es el propósito de la ponencia? Que el ministro internamente reparta esos asuntos entre esos auxiliares a efecto de que los auxiliares examinen los autos y le presenten un proyecto de resolución fundado y motivado con todas las formas ya de una sentencia. El ministro que hace, usted es mi secretaria, entonces le doy este asunto, usted es mi secretaria, le doy este asunto, usted es mi secretario, le doy este asunto. ¿Qué tiene usted que hacer? Formular un proyecto de sentencia con todas las formas de la sentencia. ¿A quién se lo va a presentar? A mí, que soy su jefe. Y yo voy a decir, ¿cómo se llama usted? Daniela, qué bonito proyecto. Me gustó tanto que lo hago mío. Y entonces, lo que hago es, al hacerlo mío, dárselo a mis demás compañeros ministros para que discutamos y podamos emitir la sentencia. ¿Qué pasa si me hace un proyecto y no me gusta? Se lo devuelvo, hágamelo otra vez. El chiste es que usted, como secretaria proyectista, tiene que elaborar un proyecto de sentencia. ¿Cómo se les llama a estos secretarios? Secretarios de estudio y cuenta. Pero la ponencia también tiene otros ayudantes, auxiliares. Están los secretarios de estudio y cuenta, que son los que hacen los proyectos. Están los oficiales que hacen investigación o trabajo material para el secretario. Hay también personas que se dedican a esa parte administrativa que cualquier oficina puede tener. Entonces, en suma, la ponencia, ¿qué es? Un equipo de trabajo conformado por un ministro y sus auxiliares. ¿Cuál es su propósito? Formular los proyectos de sentencia y después los engroses. Los engroses. ¿Es cuánto? Muy bien. Hay que decir nada más. Después la especialización lleva a que los ministros digan, usted, un secretario me va a ayudar para controversias, un secretario me va a ayudar para acciones, un secretario para amparos, puede ser directos, indirectos. Hay elementos. Que hay una libertad ahí. Hay una libertad. Sí. Hay una libertad muy grande de las ministras o los ministros, pero el tiempo se nos ha agotado, así es que lo lamento, les pido una disculpa, pero tenemos que despedir el programa. Recuerden, estuvimos realmente en la Libre de Derecho este es el tercer programa que grabamos aquí, además muy contentos por esta hospitalidad. Gracias por seguir 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a las autoridades de la Escuela Libre de Derecho, particularmente de la Facultad de Derecho, el Centro de Estudios de Derecho. Gracias a estudiantes de la carrera de Derecho que nos formularon preguntas inteligentísimas. Gracias a todos. Venga, nos vemos la próxima.